Muy buenas tardes a todas y todes. Yo soy Ira y vamos a dar paso a la última mesa de estas jornadas de Feminismos para construir un futuro. En primer lugar, excusamos a nuestra compañera Silvia porque por circunstancias personales iba a participar con nosotras a través de una videollamada, pero ha querido la coyuntura que haya un apagón en su pueblo. Así que ha sido pues una doble inconveniencia. Hemos titulado este panel ¿Hacia dónde avanzar? Movilizar la esperanza, repensar la lucha feminista. La esperanza, nos dice la pensadora feminista Kathy Wicks, es lo contrario al miedo. Esperanzarse es ser consciente de las fuerzas históricas y los potenciales presentes que pueden, o no, producir otros futuros. Sin embargo, el miedo parece ser el afecto dominante en el momento en el que vivimos y desde el que nos organizamos. Asistimos a una reconfiguración de la vida social que adopta rumbos cada vez más inquietantes, desde el rearme militar y el reforzamiento del imperialismo, pasando por el genocidio intensificado en Palestina y otros pueblos colonizados, el resurgimiento de fuerzas autoritarias, de las extremas derechas y una ola reaccionaria a nivel internacional. Todo ello con una amenaza ecosocial de fondo que deja a su paso un mundo en llamas. Un miedo que, además, toma forma de señalamiento hacia las y las más excluidas de este sistema, erosionando la solidaridad en una guerra de los últimos contra los penúltimos. Frente a esto, podríamos decir, ¿existe acaso la posibilidad de dejar florecer la esperanza? Bueno, la esperanza no surge de la nada, sino que se organiza y construye mediante la acción política colectiva. La esperanza, además, no la construimos desde cero, sino que retomamos los pasos dados por quienes nos precedieron y actualizamos sus sueños todavía incumplidos. Sueños como los que tomaron cuerpo en 2015 en las calles de Argentina al grito de "ni una menos", en denuncia del feminicidio de Chiara Páez, extendiendo así a todo el mundo un destello de otra vida posible y a nuestro alcance. Haciendo un breve ejercicio de memoria, en febrero de 2018 esta ciudad acogía en el ahora desalojado CSC Luis Buñuel un encuentro estatal que dio paso a la convocatoria de una gran huelga feminista, una jornada de lucha que desbordó nuestras calles, nuestros pueblos, nuestros barrios, llenándolos de furia, de euforia feminista, de fuerza política, pero sobre todo de esperanza. En aquel instante, un mundo radicalmente diferente parecía posible y estaba cada vez más cerca. Desde entonces, vimos cómo la lucha feminista, inscrita en un movimiento internacional, transformó y amplió las herramientas del sindicalismo de clase, se convirtió en un vector de politización para una infinidad de personas, hizo posibles procesos autoorganizados al margen del poder institucional y se hizo, además, portadora de un proyecto de sociedad en el que la reproducción de la vida y no la acumulación capitalista estuviese en el centro. Hoy, esta lucha se encuentra en un punto diferente. La correlación de fuerzas ha cambiado y con ella también su carácter impugnador. Asimismo, no contamos actualmente con una visión estratégica común ni con espacios de coordinación para desarrollarla. Pero son también estos tiempos vacíos los que nos ofrecen un momento de reflexión colectiva para juntarnos y pensar qué es aquello que el movimiento feminista puede ser. Los feminismos, además, no han desaparecido del plano político de las explotadas y oprimidas. En su lugar, han adoptado nuevas mediaciones y terrenos de lucha. La liberación de género ha adquirido una gran centralidad en algunas de las luchas más vivas de nuestro tiempo, tales como los sindicatos de vivienda, los movimientos en solidaridad con el pueblo palestino o las luchas queer. Cada una a su manera ha expandido y reactualizado los horizontes y las demandas feministas hacia nuevos nodos de combate frente al capitalismo patriarcal. Son muchos los retos que tenemos por delante, comenzando
por el abierto combate a las sensibilidades reaccionarias que crecen en nuestras propias filas. El femonacionalismo, la islamofobia, los discursos antiderechos, antitrans y contrarios a la autoorganización de las trabajadoras sexuales, así como el punitivismo carcelario, han de ser abiertamente enfrentados mediante una lucha feminista diversa, capaz de transformar el mundo de base. Los feminismos han sido, en diversos momentos de la historia, puntas de lanza del anticapitalismo, el antifascismo y el internacionalismo, y nosotras creemos que hoy también pueden convertirse en una herramienta cargada de esperanza que construya un futuro más libre y emancipador para todas y todes. Pero eso requiere repensar los rumbos, las demandas, las alianzas y la estrategia de nuestro movimiento. Para ello, hoy contamos con una invitada maravillosa, que es Justa Montero, militante de Feministas en Acción y miembro de la Comisión de Feminismos Madrid, y cabría añadir una pionera de las luchas feministas anticapitalistas. Así que muchísimas gracias por sumarte a esta mesa y gracias a vosotras por venir. Como tenemos a menos gente de la esperada en la mesa, pues habrá momentos en los que pues transitaré a ponente. Pero de momento, Justa, nos gustaría pedirte que hicieses un breve diagnóstico de la situación actual, en qué punto nos encontramos tanto dentro como fuera del movimiento feminista. Bueno, pues ahí es nada. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. ¿Se oye? Buenas tardes a todas y a todos. Ahora sí, vale. Bueno, muchísimas gracias. Espera, ¿está encendido? Ah, vale, sí. Muchísimas gracias por la presentación. Gracias a todas las organizaciones de paraguas feministas por organizar estas estupendísimas jornadas. A todas las compañeras que me han precedido, porque de alguna forma ellas también han participado en las preguntas y en la pregunta que se hace para esta mesa redonda, y bueno, y a todas y a todos por vosotras por estar esta tarde aquí. Entonces, bueno, a ver, es imposible contestar a esto y yo creo que forma parte del debate, pero yo creo que hay que partir de que la situación es una situación muy mala, de que es una situación de enorme incertidumbre, que es una incertidumbre provocada por la brutalidad de la crisis ecosocial que existe, por la brutalidad de la crisis capitalista, para el rearme patriarcal, digamos, por el recrudecimiento de esa crisis civilizatoria que analizamos ya en 2008 como una crisis multidimensional, ¿no? Pues cómo todo eso ahora se recrudece. Tenemos la desgracia y la suerte de que además tenemos un elemento como Trump que lo pone todo esto clarísimo, o sea, evidente. Ya no, si alguien quería mirar a otro lado, ahora ya no puede. Y en realidad lo que hay, o sea, es una situación de mucha gravedad, porque yo creo que en realidad lo que hay es una disputa por ver qué tipo de salida hay a esta supercrisis capitalista, ¿no? Si la salida tiene unos tintes fascistas o si conseguimos que haya una salida esperanzadora en términos de emancipación social. Y en ese es en lo que digamos en lo que estamos, ¿no? En este contexto creo que el feminismo, las disidencias sexuales y de género y las personas migrantes están en el centro de ese campo de disputa de los proyectos políticos que enarbolan las posibles salidas a la crisis y que por lo tanto tienen una centralidad muy muy particular, ¿no? Además, en el contexto actual tenemos como digamos escenario de fondo lo que son las guerras, los genocidios y todo tipo de conflictos con todo lo que ello implica, ¿no? A nivel de militarización de la sociedad, etcétera.
Y decía que Trump nos ha puesto digamos, en la escena, en las televisiones, en las radios, a nivel de todos los medios de comunicación, algo que ya venía sucediendo, ¿no? Porque claro, nos extrañamos mucho, nos alarmamos muchísimo por los tintes brutales de lo que dice y hace, pero claro, el imperialismo ecocida, que es lo que le lleva a Trump a plantear que se tiene que apropiar de recursos naturales como el petróleo en Venezuela o las tierras raras en otros países de América Latina o de otros continentes, eso existía, el extractivismo de terrenos, de territorios, de recursos naturales. Es una práctica habitual no solamente de los grandes oligopolios, de empresas españolas. Ahí está Repsol, ¿no?, pidiendo estar en primera línea para el saqueo del petróleo venezolano. Es decir, el extractivismo ahora ya es un extractivismo sin máscaras, ¿no?, y que tiene además unos fundamentos claramente ahora coloniales, ¿no? Otro de los elementos que estas últimas actuaciones de Trump pone de manifiesto es el reforzamiento, en este caso sin límites, pero esto tiene implicaciones a todos los países y lo veremos, de los estados autoritarios, ¿no? Y tenemos que inmediatamente, poco antes, en Europa ya ha habido un cambio de lo que es un endurecimiento de las leyes de asilo, de las leyes de migración, que no abundo en ello porque la compañera antes lo ha explicado mucho más claramente, ¿no? Y por otro lado, otro elemento que me parece fundamental para tener en cuenta a la hora de hacer el diagnóstico es la deshumanización, o sea, lo que representa el proceso de genocidio de Palestina como un ensayo de lo que es la deshumanización de los pueblos para luego poder hacer con sus territorios y con sus gentes exactamente lo que les dé la gana. Y además demostrar que efectivamente hay vidas que no importan, algo que ya nos venían señalando desde muchos otros espacios, ¿no? Entonces, esta deshumanización que implica también políticas claramente de origen colonial y que siguen en la misma lógica de la colonialidad, ¿no? Entonces, claro, el problema del diagnóstico de la situación es que tenemos esto, que son las tendencias a nivel internacional y con, digamos, todo lo que es el reforzamiento y la digamos, mayor presencia política, social, etcétera, de los proyectos de la extrema derecha en Estados Unidos, pero también en Europa, y aquí pues ya sabemos, con el plano de lo que se percibe a nivel de la sociedad, aquí en el Estado español, en nuestras ciudades y en nuestros pueblos, como los problemas propios, ¿no? O sea, es un problema hacer ver, bueno, es un problema, es un reto el poder hacer ver que efectivamente esto que sucede a nivel internacional va a acabar afectando a la vida cotidiana de todas y todos nosotros, pero mientras tanto hay una preocupación obvia por las condiciones de vida concretas, ¿no?, las condiciones de la existencia concreta de cada una de nosotros y nosotras, ¿no? Y esto se acompaña a las condiciones materiales. Y esto se acompaña, ya paso más concretamente aquí al Estado español, con una enorme paradoja. La paradoja de que existen, a cierto nivel, claro, allí donde gobierna PP y Vox, pues no, pero en general sigue existiendo unos discursos igualitarios o una creencia en ese paradigma igualitario que viene desde la Ilustración y que acompaña al progreso económico ilimitado, etcétera, etcétera, junto con un incremento evidente de las desigualdades, de la pobreza, de la precarización de la vida a todos los niveles, ¿no? Y la pregunta de en qué medida todo esto tiene que ver también con una reacción ante el avance de los feminismos y las disidencias sexuales, de cuestiones que se han ido consiguiendo, porque algo hemos ido consiguiendo, algo dentro de los límites que permite el sistema, dentro de los límites de estos gobiernos, pero algo hemos logrado arrancar. Esto es como un poco cosas que, digamos, que permiten ver que el diagnóstico de la situación es muy complejo y que hay una situación de retroceso y de importante desmovilización en según qué sectores.
Y me preguntabas cómo, digamos, cuál era también el diagnóstico dentro del movimiento feminista. A ver, yo creo que dentro de este contexto de desmovilización podemos pensar que aquí en el Estado español hay ha habido tres momentos o movimientos de movilización muy importantes y con una carga política muy muy fuerte, como es toda la movilización contra el genocidio y por la libertad del pueblo palestino, el movimiento de la vivienda y el movimiento feminista, ¿no?, que sigue generando movilización y sigue generando, pues eso, interés, porque hoy está esta sala llena durante todo el día. Ayer todavía había más gente, y en muchos sitios a los que voy, pues veo que efectivamente hay una preocupación y un interés muy fuerte por ver qué es lo que se puede hacer, ¿no? Eso significa que hay cierto nivel de movilización, ¿no?, además de otras movilizaciones más puntuales. Claro, el movimiento feminista no escapa a la preocupación y a la incertidumbre, y no es algo ajeno al contexto social general y a esa desmovilización, ¿no?, y plantea problemas y dificultades. Yo no voy a hablar aquí porque es que no me parece, bueno, si luego queréis en el debate, pero es que realmente a mí no me interesa mucho. No voy a hablar sobre si el movimiento feminista está dividido o no dividido, que es obviamente que está dividido. Creo que la división, además, solamente voy a decir, para que sepáis desde dónde hablo, que la división pues tiene sus causas importantes y serias, no son cosas banales, ¿no?, que tiene que ver con el reconocimiento de derechos, con el reconocimiento de la dignidad de las personas, etcétera, etcétera, pero si queréis luego entro. En cualquier caso, evidentemente yo no hablo desde un feminismo liberal, tampoco hablo desde lo que se considera normalmente como feminismo hegemónico. Digo que no desde el feminismo hegemónico porque creo que este feminismo, que yo ahora voy a referenciar del que me reivindico y que creo que comparto con muchas y muchos de vosotros, ostentamos la hegemonía durante un tiempito. Durante los años de las huelgas feministas ostentamos la hegemonía, impusimos una agenda política, obligamos a que todos los sectores sociales, movimientos, absolutamente todo el entramado social se pronunciara bajo unos criterios que eran unos criterios muy radicales, muy claros y muy radicales, ¿no? Pero bueno, digamos que lo que se entiende normalmente, esto es como un poco, pues, en que ahora estamos ahí en esa disputa, pero lo que se entiende normalmente por feminismo hegemónico es el feminismo de aquellas personas que tienen posibilidad o cercanía a los espacios de poder, sean poder político, económico, mediático o social, ¿no? Entonces, yo sí que os voy a aclarar eso desde dónde hablo, para ser claras. Yo hablo desde un feminismo que tiene una genealogía propia, que tiene una genealogía que parte de un feminismo insumiso en la transición, un feminismo que fue enormemente crítico con la Constitución, que es un feminismo que siempre ha sido internacionalista y anticapitalista, y desde que, digamos, hubo una presencia del movimiento trans siempre fue transinclusivo, y que todo lo que se plantea siempre dentro de un horizonte emancipador, es decir, que no se limita a pensar qué es lo que el sistema, digamos, o conformarse o limitarse en lo que el sistema puede conceder, sino siempre ir más allá, a un horizonte que realmente tenga esa idea emancipadora, ¿no? Yo creo que además, y una cosa bien importante, es que, y eso lo representa lo que supusieron las huelgas, y me ha parecido súper bonito que hicieras la referencia de que fue aquí donde se hizo la convocatoria pública de la primera huelga feminista. Es un feminismo que busca las mayorías sociales, buscamos la mayoría social, no nos queremos conformar en ser unas minorías radicalizadas, buscamos mayorías sociales desde esas posiciones de renuncia, sin acomodarnos, por supuesto, digamos, a lo que el sistema puede otorgar, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a hablar desde ese feminismo
Tendríamos que hablar de feminismos en plural. Hay muchas manifestaciones y muchas expresiones del feminismo. Creo que este tiene ese capital político que viene de antaño, que viene del 15M, que viene de las huelgas feministas y que tiene, por lo tanto, un capital político impresionante, aunque ahora no tengamos la mismísima capacidad movilizadora, pero eso es como un elemento que es un dato bien importante de la realidad, porque yo creo que eso es lo que nos permite pensar que estamos mejor preparadas para abordar la difícil situación que nos viene para adelante. De momento lo dejaría ahí. Genial. Espera, voy a coger esto para luego. Ay. Vale. Bueno, vamos a continuar un poco en esta línea. La idea es empezar primero mirando hacia adentro y después ya hacer como pues una propuesta política de transformación. Entonces, ¿cuáles crees que son los retos que las militancias feministas hemos de abordar hoy en día hacia nuestra propia autoconstrucción, ¿no? ¿Qué exclusiones y qué tendencias hemos de combatir? Y, sin embargo, ¿qué críticas haríamos bien en incorporar dentro de nuestros puntos de vista? Yo después haré algunas contribuciones y también dejar claro que yo creo que es muy importante que en esta mesa haya después como tiempo para generar una conversación colectiva con el público. Pues yo creo que el primer reto es lo que yo no he podido hacer aquí, que es hacer un buen diagnóstico de la situación. Porque yo creo que lo hicimos en el 2008, o sea, el 2008, no sé si recordaréis, en 2009 se realizaron las jornadas feministas estatales en Granada, y ahí justo era el inicio de la crisis y hubo una posibilidad de poner en común y hacer un buen diagnóstico de qué estaba por suceder, ¿no? Entonces yo creo que eso es imprescindible, y acompañarlo de hacer un mapa de los conflictos. Es decir, cuáles son los conflictos que nos atraviesan a todas y a todes y que determinan un poco nuestra vida, ¿no? Porque eso es lo que nos va a determinar un poco definir cuáles son los objetivos por los que tenemos que luchar, ¿no? Cuáles son esos conflictos en el terreno de la explotación, cuáles son esos conflictos en el terreno del racismo, cuáles son esos conflictos en el terreno de las disidencias sexuales, y así podemos ir ampliando a cada uno de los colectivos, que en algunos son muy comunes y en otros hay también cosas específicas. Pero si queremos enfrentar esta situación, tenemos que hacerlo apegadas al conocimiento real de qué es, de por dónde nos aprieta el zapato a cada cual, ¿no? Entonces yo creo que eso es una de las cosas muy importantes. Otra es como, ahora estamos con mucha presión, yo creo, con todo lo que es las batallas culturales, ¿no? O sea, estamos oyendo todo el rato la actuación de la derecha, la extrema derecha, en relación a batallas culturales, y todo lo sitúan en relación al feminismo en el terreno de las batallas culturales, ¿no? Que son muy importantes. O sea, yo ahora voy a ampliarlo, pero yo creo que esto tiene muchísima importancia. Pero hay que tener en cuenta que muchas veces lo que hace la extrema derecha es marcarlo para marcar la agenda política. Pero yo creo que, digamos, el reto del feminismo es poder entender que, bueno, lo explica muy bien Melinda Cooper en el análisis que hace sobre la familia, que ella dice, ¿no?, el neoliberalismo y el conservadurismo son expresiones igualmente constitutivas de la sociedad, del capitalismo actual, y que por eso las guerras culturales no están aisladas de las condiciones de vida de las personas. Es decir, el recorte de derechos y toda la negación de la identidad de las personas trans no es una cuestión solamente de batalla cultural. Hay un autor que se llama, lo dijo ya hace un montón de años, pero sigue siendo para mí una referencia muy interesante, que es Max Neff, que él hablaba de lo que son las necesidades básicas, ¿no?
Entonces, dentro de las necesidades básicas, por supuesto, está la alimentación, etcétera, etcétera. Pero una de las identidades básicas, de las necesidades básicas, es la necesidad de la identidad. Y precisamente el negar la identidad a las personas trans, lo que significa es que no solamente se merma una de sus necesidades básicas, sino que además eso condiciona enormemente sus condiciones de vida, las posibilidades de acceso al trabajo, la consideración social, digamos, estar hiperexpuestas a violencia en la calle, etcétera, etcétera. Es decir, que digamos que las batallas culturales están intrínsecamente vinculadas a una batalla también por un modelo económico determinado. Y eso yo creo que lo tenemos, que es uno de los retos importantes. No es tan fácil siempre, porque no es tan fácil como articularlo, no es tan fácil articularlo y que sea comprensible, no es tan fácil articularlo y que lo podamos traducir en una consigna concreta, pero sí a nivel de pensamiento lo tenemos que tener claro, ¿no? O sea, romper esa disociación. Luego yo creo que hay otra cuestión que es importante, y es cuando es en la consideración de los derechos. Sobre todo cuando recurrimos frente a la ofensiva de la extrema derecha y, digamos, decimos, pues, no retroceder en derechos. Yo creo que es un problema de formularlo así, porque obviamente que no queremos retroceder en ni un solo derecho, pero no queremos retroceder a la baja. Es decir, si decimos no queremos retroceder en derechos, estamos apelando al imaginario de una igualdad que no es real. Y dos, estamos invisibilizando a todas las mujeres y disidencias que no tienen esos derechos, que no pueden acceder de alguna u otra forma a esos derechos. Entonces estamos como propiciando cierto feminismo de privilegio, es decir, no queremos retroceder en derechos las que lo tenemos, dentro de los pocos que tenemos. Lo que queremos es ampliar, pero siempre hay que incluir esa perspectiva global de la situación actual, que se parte de que no todas las personas tienen derecho a los mismos derechos, ¿no? Ni tampoco escondernos detrás de la extrema derecha. Esta mañana decían las compañeras, y tenían toda la razón, de que tenemos que tener memoria, ¿no? Ellas hacían una referencia más general, más histórica, más completa, pero bueno, yo lo utilizo para ahora, en el sentido de que efectivamente la extrema derecha sabemos, no voy a incidir, sabemos lo que es en este auditorio, no hace falta, pero no podemos pensar que todo esto viene de la extrema derecha. O sea, hay cosas que se le han puesto alfombras rojas a la extrema derecha. La existencia de una ley de extranjería, lo han dicho antes las compañeras, que se tendría, que es una vergüenza y que se tendría que haber derogado y cambiado ya. Esto es algo que es un problema previo a la extrema derecha, y que si se mantiene, cuando venga, va a ser realmente algo terrorífico. La existencia de la ley Mordaza, que es parte de lo mismo, ¿no? La ley Mordaza, que has hecho tu referencia, ¿no?, a los derechos de las trabajadoras sexuales. La ley Mordaza, que está suponiendo no solamente la criminalización de la respuesta a todos los niveles, sino que para las trabajadoras sexuales supone realmente una amenaza para su vida, para su supervivencia, ¿no? Entonces, no podemos delegar todo en la crítica de lo que nos viene de la extrema derecha, sino que hay que mantener una visión clara de qué es lo que está pasando ya ahora, ¿no? Y luego lo de las tendencias, pues lo digo. Bueno, si quieres comenta un poco. Vale, pues comenta tú. Sí, no, totalmente. Pues a ver, por comentar algunas ideas sueltas que creo que pueden ser interesantes. Ya lo dejábamos entrever como en tu primera intervención, ¿no? Yo creo que es importante comenzar desmitificando los feminismos como una casa unitaria. Y esto implica un ejercicio de madurez política, de entender por un lado que la lucha feminista es necesariamente plural y necesariamente diversa,
y que es un campo de batalla de la lucha de clases, en tanto está atravesada por la contradicción entre expropiadores y expropiades, y hay cosas diferentes. Existe aquello que Sophie Lewis llama feminismos enemigos, existen, y no podemos quitarles el carnet y simplemente quedarnos con la conciencia tranquila. Existen feminismos genocidas. Existen feminismos de extrema derecha, existen feminismos que han defendido la esterilización de las mujeres indígenas o de las mujeres en Puerto Rico, existen feminismos patronales, y luego por otro lado existen diferencias tácticas y estratégicas reseñables, existen grandes huecos generacionales que entorpecen la comunicación, tradiciones teóricas que no terminan de encontrarse, que no agotan la solidaridad. Y yo creo que es importante realizar un primer ejercicio de qué feminismos son enemigos, qué feminismos se han integrado de facto en la agenda internacional de la extrema derecha y cuáles simplemente forman parte de nuestra necesaria diversidad, ¿no? Creo que, por mencionar dos, probablemente dentro de los feminismos antiderechos que han venido comentándose a lo largo del día, los más destacables serían el feminacionalismo y lo que podríamos llamar la ideología cis, normalmente referida como feminismo transexcluyente. Sobre el feminacionalismo, para quien no pueda saberlo tanto, es básicamente esa instrumentalización de los derechos de las mujeres para justificar la defensa imperialista y los proyectos racistas en este caso de la Europa fortaleza o en general del norte global, muchas veces de la mano de una defensa del complejo industrial penitenciario. Y sobre la ideología cis, yo creo que es importante, añadiendo a lo que tú decías, poder dejar claro que no es algo que únicamente tenga que ver con las personas que se autodenominan trans, que tiene que ver con una regulación de los cuerpos en un momento concreto de la historia capitalista y colonial, que, como muy bien indica María Lugones, que mencionaban antes, es la propia colonialidad la que se encarga de erradicar toda forma de parentesco o de forma de habitar el cuerpo que desborda las categorías modernas de hombre y mujer. Tiene mucho que ver con el capacitismo, el desarrollo histórico y político de las concepciones de locura van ligadas a la desobediencia de género, y sobre todo tiene mucho que ver con una serie de herramientas para mantener a la clase trabajadora feminizada, sumisa y dependiente de una división totalmente rígida del trabajo, ¿no? Y esto lo vemos muy bien en cómo las políticas antitrans acaban afectando a cualquier persona que de alguna forma no encaja en una categoría mujer, construida a la contra de la negritud, a la contra de las trabajadoras sexuales, a la contra de la discapacidad y en general de todo un proyecto capitalista colonial. Y ya por cerrar esta parte, creo que lo interesante es poder avanzar hacia un feminismo de la totalidad. ¿Qué quiere decir esto? Quienes militamos en los feminismos en esta ciudad habremos escuchado muchas veces a nuestras compañeras de Feministas de Aragón por Nicaragua decir que no estamos en el mismo barco, sino que estamos en el mismo océano, y que hay compañeras que están en una barquita humilde, pero que hay compañeras que están intentando seguirnos mientras nadan. Y quizás hubiese cierta tentación de interpretar esto como una política de la identidad, pero es todo lo contrario. Es precisamente entender que un feminismo de la totalidad se construye en la unidad de la diversidad, en una unidad que se recompone a través de sus diferencias y atendiendo a ellas. Y por servirme de una metáfora muy sencilla, si pensamos en esta misma calle en la que estamos ahora, pongamos dentro de unas 6 horas, esa misma calle, para las personas de esta sala que sean leídas como hombres normativos, puede resultar incluso un espacio relajante por la noche, fuera del barullo. Para aquellas personas leídas como mujeres y disidencias,
Probablemente puede resultar un entorno hostil, podría haber cierta sensación de alerta, pero para las personas en situación irregularizada o trabajadoras sexuales puede incluso suponer una hostilidad explícita a identificaciones policiales. Lo que quiero decir es, todas esas realidades son ciertas, y si queremos tener un análisis fidedigno de esa calle, si queremos politizar esa calle, necesitamos adoptar todos esos puntos de vista. Esta es un poco como la implicación de un feminismo de la totalidad. No es replegarnos en lo que somos, sino recomponer toda una perspectiva mucho mayor de lo que nuestra posición nos permite ver, ¿no? Y dicho esto, te paso a la que sería nuestra última pregunta, que es ¿hacia dónde avanzar? ¿Qué demandas, qué procesos organizativos, de qué estrategias podemos servirnos para hacer de la lucha feminista un actor clave en la transformación radical de la sociedad? Bueno, antes de entrar en contestar la pregunta, hay otra cosa que quería añadir de lo que comentábamos de qué tendencias a combatir, ¿no? O qué problemas, qué cuestiones aparecen como problemas para una estrategia feminista radical, anticapitalista. Hay una cosa de la que hemos hablado, de la que se ha hablado en los 3 últimos años bastante, pero que creo que es importante remarcar, que es todo lo que tiene que ver con un planteamiento punitivista. Es decir, todo lo que porque esto significan 2 cosas fundamentales. Una, que es el reforzamiento de los estados autoritarios, y por otro lado pensar que la resolución de los conflictos sociales se pueden resolver por la vía penal, es decir, por la cárcel, digamos, ¿no? Por la reclusión y la cárcel. Yo creo que esto, que es como un principio general, luego es más complejo en la realidad y en la práctica, ¿no? Porque efectivamente el no punitivismo no quiere decir no impunidad, es decir, no nos da igual que exista, no queremos que exista impunidad frente a los violadores, a los agresores, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí que tenemos que ver cuáles son las dinámicas, a dónde nos pueden llevar determinados planteamientos. Y me voy a remitir al tema de debates que surgieron en torno a la ley de lo del sí es sí. Primero, que este feminismo del que yo me reivindico y del que vengo, por decirlo de alguna forma, nunca fue un feminismo punitivista, jamás. Jamás pedimos cambios en el Código Penal, pero jamás pensamos que los cambios y que nuestra preocupación fuera el nivel de penas que había que imputar por tal o por cual delito. Nunca. Lo que queríamos es que hubiera una consideración social de que eso era punible, de que no se podía hacer y que por lo tanto que no existiera impunidad. Y son 2 cosas completamente distintas. Luego, digamos, uno de los problemas, por ejemplo, que a mí me parece que no se resolvió bien y que no se resolvió bien por este feminismo incluso antipunitivista, es cuando después de aprobar la ley del sí es sí empezó la campaña en medios diciendo, ¿no?, sacando la noticia de que había agresores condenados que salían de las cárceles. Y todo de repente era como, bueno, se le reducía la pena, no voy a entrar ahora en la polémica concreta de las horquillas penales, etcétera, igual de 15 años a 14 años y medio. Y es que en realidad tendríamos que haber salido diciendo, es que 14 años y medio es una burrada de cárcel. O sea, 14 años y medio en la cárcel, ¿eso es la forma que queremos para que se resuelva estos cosas? O sea, ese es el debate de si es 14 años o 15 años, y ahí no entramos. Y esto es campo abonado para la ultraderecha, porque la ultraderecha es negacionista de la violencia, pero sin embargo pide la prisión permanente para los agresores sexuales, ¿no? Porque es todo entra dentro de su retórica. Y además porque digamos, no rebatir este tipo de argumentos supone además entrar en el juego de crear el pánico sexual, es decir, salen y vuelven a violar, ¿no? Y el pánico sexual
que es un mecanismo muy estudiado, ¿no? que funciona, tiene sus propias pautas, digamos, lo que acaba es en mayor control social para las mujeres y en mayor control de la movilidad de las mujeres, porque inmediatamente es, hija, ten cuidado a ver si va a pasar, o las propias mujeres teniendo que utilizar mecanismos de alerta para poder ir solas y borrachas cuando les dé la gana, ¿no? Entonces, esto que es ese tipo de punitivismo acaba además reforzando todo lo que es el moralismo sexual, que viene de la mano también de cierto feminismo, hay que decirlo, y que viene de la mano, por supuesto, también de la derecha. Y yo creo que eso no se nos puede escapar, porque es que al final estamos hablando todo el rato de la parte problemática de la sexualidad, que es la violencia, las agresiones, y es que no se habla del deseo sexual, no se habla de las bolleras del deseo y la identidad sexual, y esto antes no sucedía. En los años 70 y pico y los 80 había agresiones sexuales y tal, pero hablábamos de la violencia y hablábamos del deseo y hablábamos de la libertad sexual. Entonces, si no hablamos, si no abrimos ese campo, nos están ganando también la batalla. ¿Quieres añadir algo del...? Pues así como notas muy breves. En aquellos años, los de las huelgas feministas, algunas pensadoras y activistas que se marcaban en el feminismo de la reproducción social, hicieron como esta propuesta de un feminismo del 99%, que con sus limitaciones quizás traía una propuesta muy interesante que creo que debemos seguir regando, que era hacer del feminismo portador de un programa de transformación social abierto al conjunto de las explotadas y oprimidas. Es decir, que si todas y cada una de las demandas de las feministas son llevadas a sus últimas consecuencias, eso implica una reorganización completa del mundo e incluso una destrucción de todos sus sistemas de opresión. En este sentido, pues creo que lo que tenemos que hacer es avanzar, como se ha venido comentando a lo largo del día, hacia una unidad de las luchas a través de sus diferentes autonomías, pero desde la comprensión de que la solidaridad implica que nuestros futuros están entrelazados, siempre atendiendo, ¿no?, a la especificidad de aquello que nos une en la organización, generar espacios en los que poder articular nuevas estrategias. Y creo que es siempre importante recordar momentos en los que esto ya se hizo. Antes comentábamos cómo en la ciudad de Zaragoza, precisamente, durante los años del movimiento feminista en auge, fue cuando el 8M convocó, junto con la plataforma de afectadas por la hipoteca, el desahucio conjunto de Rosa, ¿no? Porque entendíamos que la crisis de la vivienda, al igual que entendemos que todas las policrisis de este sistema, son una cuestión netamente feminista. De hecho, como una breve anécdota, ya que muchas venimos del paraguas feminista y que creo que dibuja claros horizontes, cuando salimos el primer año del paraguas, en el 8 de marzo, y nos vinieron algunos medios generalistas, que tampoco hace falta decir sus nombres, nos preguntaron cuáles eran nuestras demandas ese año. Y recuerdo que dijimos, bueno, en primer lugar, el cierre total de relaciones tanto armamentísticas como diplomáticas con el Estado de Israel y un alto el fuego inminente e incondicional en Palestina. Nuestro apoyo total a la huelga de las trabajadoras de servicios del ayuntamiento y la absolución de los 6 antifascistas de Zaragoza. Y la respuesta de los medios fue: ¿pero y tenéis algo feminista? Como de mujeres. Y recuerdo que con paciencia y pedagogía respondimos: bueno, existen mujeres en Palestina.
y la presencia y crecimiento institucional de la extrema derecha afecta a las dinámicas de género, y una huelga de un sector feminizado de la clase trabajadora es una demanda feminista. Pero creemos que aquí también se reflejaban como dos visiones muy diferentes de lo que la transformación feminista debe ser, y que precisamente nosotras estamos en esta línea, en entender que toda demanda contra la explotación y la opresión es no solo una demanda feminista, sino además una demanda de la que se derivan perspectivas feministas, ¿no? No sé si quieres añadir algo. Sí, no, es que me parece súper oportuno lo que dices, porque, claro, ¿qué son las demandas feministas? Yo no sé aquí, pero ahí en Madrid, que es donde vivo, cuando desde la Comisión 8M planteamos pues como la agenda de la movilización del 8 y tal, hay otras compañeras, no sabéis que en Madrid hacemos 2 manifestaciones, que estamos divididas, tal, y otras compañeras lo que dicen es que en realidad estamos planteando cosas con las que ellas no están de acuerdo, pero que eso no es propio del feminismo, que eso corresponde a otros movimientos, que el hablar de la vivienda corresponde al movimiento de la vivienda, que hablar del racismo corresponde al movimiento antirracista y tal, con lo cual es esa idea que te planteaba a ti el periodista. Parece que lo que tiene que ver solo con las reivindicaciones feministas es lo que nos atraviesa por el cuerpo, con una idea muy reduccionista de lo que es que nos atraviesa por el cuerpo. Pero claro, las mujeres no tenemos un cuerpo y una identidad fraccionada, ¿no? Nos atraviesa el ser mujeres y que nos violen, pero a la vez somos mujeres migrantes y nos atraviesan otras cosas, y todo eso es lo que somos trabajadoras asalariadas, y todo eso es lo que nos conforma como sujetos y con nuestra propia identidad, ¿no? Entonces, obviamente, la vivienda, porque la mayoría de las mujeres que protagonizan las luchas contra los desahucios, no solo, pero la mayoría son mujeres, pues tiene que ver, si hacemos un análisis, por la propia división sexual del trabajo y por el tipo de tareas y de vinculación que las mujeres tienen con la defensa del espacio doméstico, etcétera, etcétera. Y eso podríamos hacerlo lo mismo con la reivindicación o la lucha contra la pobreza energética que están viviendo, entre otras, las mujeres de la Cañada Real ahí en Madrid, ¿no? Entonces, la sanidad, la educación, claro que son reivindicaciones feministas. Lo que yo creo que es una tarea del feminismo es aportar a esas luchas y a esos movimientos nuestro foco, nuestra perspectiva, porque eso es lo que amplía. Igual que nosotras lo que hacemos es ampliar nuestro foco con lo que se plantea desde los ecofeminismos, del feminismo decolonial, del feminismo antirracista, y eso es lo que nos permite, ¿no?, esa visión que tú decías como de totalidad. Entonces, claro que es muy importante el determinar qué son demandas feministas, y que todo eso son demandas feministas, y así lo viven las mujeres. De hecho, ¿por qué fue la manifestación de las huelgas feministas tan multitudinarias? Hay un montón de factores, ¿no? Supimos politizar a todo un sector de gente joven, un montón de cosas, pero también porque supimos explicar y supimos conectar con esos conflictos que atraviesan a la vida y a los cuerpos de las mujeres, y decir, todo esto nos compete, y además de todo esto nos sentimos nosotras parte, aunque no lo vivamos, aunque no tengamos un problema con la vivienda, o aunque no tengamos un problema de pobreza energética, porque es que nosotras aspiramos a un mundo y a una sociedad donde no puedan darse estas situaciones, y por lo tanto lo hacemos nuestro, aunque evidentemente no lo vivamos y sean otras mujeres las que ponen el cuerpo, las que, etcétera, ¿no? Pero yo creo que es súper pertinente decir, todo eso forma parte de la agenda feminista, y lo que tenemos que hacer es, al contrario, desarrollarlo más, profundizarlo más, que yo creo que nos queda mucho por hacer. Bueno, como supongo que quienes hayáis estado todas las jornadas habréis notado, parte de nuestro deseo como organizadoras es reactivar la organización política feminista en la ciudad. Entonces,
Creo que lo más pertinente es que esta última pregunta, cómo avanzamos, qué demandas articulamos, de qué estrategias nos servimos, pueda ser abordada en colectivo. Por supuesto, cualquier otra cuestión que queráis preguntar a Justa o a mí misma también está genial, o cualquier cosa que queráis compartir con las compañeras que estamos aquí. Pero eso, yo invitaría encarecidamente a que sea como una primera piedra en pensar el futuro de nuestra organización. Sí, y una cosa sobre lo de la organización es que ninguna lucha, ninguna conquista, por pequeña que sea, se ha conseguido sin estar organizadas y organizados en general. Ninguna. O sea, la organización es imprescindible, y además hay compañeras de territorio doméstico, como las compañeras vuestras, que siempre lo dicen, organizarse es un primer paso para empezar a ganar, porque es la única garantía. Entonces, que hay muchas formas o sea, que yo creo que igual en el pasado estamos muy ofuscadas sobre cómo la organización, cómo es, pues hay muchas formas, y la cosa es poder confluir en lo que es la calle, que es en realidad lo nuestro. Pero yo quería, antes de que podáis ya coger la palabra, una cosa que me parece también muy importante en el terreno de nuestra estrategia feminista, y es una herramienta que tenemos, que bueno, también el nombre, porque a ver, es que lo que tenemos las feministas es que con los conceptos y con los nombres y tal tenemos un montón de posibilidades, ¿no? Con la violencia, fíjate todo el recorrido que hemos hecho, pues así como un poco con todo, pero bueno, eso es también el interés que despiertan las cosas, ¿no? La importancia de tener una mirada y un planteamiento de entrecruzamiento, o lo que yo llamo interseccionalidad, porque esto nos permite entender esa realidad que decías, ¿no? Tú antes también, tan dispar, y que viene atravesada por distintas opresiones y jerarquías sociales. Y yo siempre pongo un ejemplo porque me parece tan claro, y que además lo tenemos tan cercano, ¿no? Porque bueno, hay muchas teóricas que nos hablan también desde otros países, de otras culturas, pero aquí tenemos uno bien cerquita y que es clarísimo, y es el caso de las jornaleras de la Fresa de Huelva, que están organizadas, tienen una asociación, la Asociación de Jornaleras de la Fresa de Huelva. Yo tuve la oportunidad de ir en el 21, todavía íbamos con mascarilla, en una brigada que iba a hacer, bueno, en realidad era recoger lo que hacían las mujeres que estaban organizadas allí, bueno, para darle un poco de bombo, hacer un informe, bueno, pues hacer como de apoyo, ¿no? Y lo que aparecía ahí es que era efectivamente el compendio de lo que llamamos esa articulación entre cruzamiento, interseccionalidad, como le queráis llamar, de los mecanismos de opresión. Eran mujeres, digamos, entre las que se entrecruzan todas las relaciones de poder, ¿no? La relación de poder capitalista, ¿no? Que es un mecanismo de explotación brutal, en muchos casos llega casi, cuando se trata de mujeres que provienen de Marruecos, casi en el esclavismo. Una relación de poder patriarcal, ¿no? Donde se ejerce la violencia sexual que ha sido denunciada por ellas. De poder racial, ¿no? De un racismo de clase en todo, en cómo se establece la relación laboral, en cómo se establecen las condiciones de vida, absolutamente todas, y además con el ingrediente de explotación de la tierra, ¿no? De tal forma que ellas dicen es que nuestras zonas se han convertido en lo que en América Latina llaman zonas de sacrificio, porque están dispuestos, con tal de conseguir esos beneficios económicos, esquilmar absolutamente, porque eso requiere un nivel de agua, en fin, que está muy estudiado desde el punto de vista ecológico, ¿no? Bueno, pues ellas sintetizan precisamente esa mirada que nos permite poder mirar no desde el privilegio de las que en nuestro caso no se nos cruzan todas esas vectores, sino de las que realmente sufren esas condiciones tan brutales, ¿no? Y yo creo que eso es como algo que tiene que, o sea, que si no lo hacemos
estaremos practicando un feminismo desde una situación de privilegio, cada cual la que sea, pero de privilegio. Y entonces jamás podremos hablar ni de feminismo popular, ni de transfeminismo, ni de feminismo interseccional, de cada cual como le quiera llamar, ¿no? Yo creo que eso es también bien importante. Y nada, con eso ya lo que es importante más que nada es que habléis y la importancia de la organización. Manos. Vale, ahí el compás. Vale, nada, yo he estado estos 2 días participando en las jornadas y en primer lugar lo primero que quería decir es como que muchísimas gracias a todas las que lo habéis organizado, que ha sido un curro enorme, que las mesas han sido espectaculares, la verdad, y que creo que realmente hacía falta como reactivar esta reflexión colectiva en la ciudad de Zaragoza respecto al feminismo y pues como se ha hecho una especie de que va mucho más allá de lo que es el feminismo. Y yo quería traer como una reflexión también así como de cierre sobre la pregunta de hacia dónde avanzar, porque vengo participando del Paraguas, ¿no?, los últimos años y como que también con la voluntad de seguir participando en este nuevo proceso del 8 de marzo del 26 y creo que como una cosa que en todas las mesas hemos podido ver es un poco esa tensión o esa duda de qué relación hay de todas estas problemáticas y cuestiones que se han traído, por ejemplo, pues con grandes sindicatos, ¿no?, o qué posiciones tienen respecto a estas cosas otros partidos en la izquierda, ¿no? Y pienso que una de las cosas que nos hace falta para avanzar es pensar en esos proyectos políticos que no tenemos que construir, porque creo que hay una decepción bastante grande y bastante sustentada en hechos, no es una decepción porque sí, de que las izquierdas han fallado en llevar estas reclamaciones adelante, y creo que, por ejemplo, con el tema de la regularización se ha dicho que es una cuestión de voluntad política que no se ha llevado a cabo, y que también ha habido ciertos partidos de la izquierda que han sido en cierta medida pues cómplices en aceptar que eso era hasta donde se podía llegar y que ya está, no hay más opción, ¿no? O que en algunos casos han querido volver a una radicalidad autoimpuesta por la situación de la calle, ¿no? Pero que creo que una cosa de la que tenemos que partir es esa, ¿no? De plantearnos realmente qué tipo de proyectos políticos queremos construir, no dejar como nuestra voz en manos de gente que sabemos que ya pues bueno, pues como que plantea unas alternativas que están un poco pues limitadas, ¿no? Sobre todo también hacer como más unión, más intercambio en esos proyectos políticos que estamos construyendo muchas de las que estáis aquí, que yo creo que siempre nos reconocemos en los espacios en los que estamos, ¿no? Hacia hacer algo colectivo de verdad, unitario, donde se den espacios en los que podamos intercambiar, porque al igual que como se decía con el feminismo, creo que hay como pues feminismos que son enemigos, ¿no? Pero y luego hay como feminismos con los que se pueden tener pues como diferencias en las estrategias o tal. Pues creo que en la izquierda igual, creo que tenemos que ser como capaces de ver que podemos tener diferencias en las estrategias, pero que en lo sustancial tenemos que unirnos y que plantear no solo momentos de unidad para cuestiones concretas como puede ser un 8 de marzo o como puede ser el movimiento por Palestina, en el que bueno, pues también hay distintas fracciones, ¿no? Pero bueno, como que mi reflexión iba más allá hacia lo de tomar lo político, no solo para los momentos o para las cuestiones específicas, sino realmente como un proyecto que vaya más allá, que nos permita pensar en cómo queremos tomar el poder, cómo queremos organizar el mundo de la forma en la que nos lo planteamos, ¿no? Y que vamos, que en esta ciudad creo que viendo cómo está la sala, pues hay mucha potencia de que este debate se abra, y que nada, pues que os animo a que este 8 de marzo en el Paraguas feminista vengáis muchas y lo construyamos pues juntos. Yo quería dar las gracias, Justa, Ira, siempre es un gusto iros a hablar. Y quería poner sobre la mesa, sí,
Quería poner sobre la mesa un tema que no ha salido hasta ahora, pero que me resulta muy interesante y que ata muy bien con la desmovilización, que es el tema de la soledad y el individualismo. Se habla mucho de la soledad masculina, obviamente está el foco en ellos, en su frustración. A nosotras no se nos mira tanto, pero un factor común que veo en mis vínculos, en mis redes, en la gente con la que vivo y comparto, es esta sensación de no llegar, de ahogarnos en nuestros trabajos precarios y de aunque exista una cierta comunidad, no saber cómo llegar a ella, no saber pedir ayuda, no saber mostrarnos ante los demás cuando no están pidiendo ayuda o cuando la piden y no llegamos. Y creo que nace al final del sentimiento de yo tengo que ocuparme con lo mío como pueda y confiar ciegamente en que las otras personas también, ellas mismas, van a poder manejarse. Cuando la verdad es que no llegamos ninguna, no llego yo, no llegas tú. Y es un tema que está ahí, que erosiona silenciosamente la comunidad y los vínculos, y que honestamente a nivel individual no sé cómo abordar, y sin más, solo veo frustrada como yo y mis amigas podemos necesitar un tupper de lentejas y nadie sabe cómo pedirlo. Y bueno, eso es. Hola. Pero quería agradecer porque ha sido un bocado de aire fresco en ese evento. Llegué a Zaragoza hace como 4 meses. Soy una persona trans, investigo sobre salud trans y me estaba volviendo un poco loco tratando de encontrar el movimiento trans y el movimiento feminista en Zaragoza sin tener acceso a las redes. Porque me he enfrentado con algo que les quería preguntar al respecto, de viviendo en un país donde la institucionalidad es ajena. Tenía mucha ilusión con temas como la ley trans, como lo bueno que es la ley trans de Aragón, etc. Y encontrarme con cómo estas herramientas institucionales funcionan como herramientas de silenciamiento y como formas de violencia sistemática, ha sido como un despertar bien brusco. Y quería saber un poquito de la historia del movimiento trans aquí, lo que me pueden contar en el tiempo, pero por lo menos vamos a encontrarnos. ¿Hay más manos? Buenas tardes, ¿qué tal todas? Bien. Estaba interesado mucho en escucharos y sigo dando vueltas al sentido de en qué momento está el feminismo. Estoy recordando mucho que el feminismo no se puede definir, por eso, por la gran variedad y porque el mundo no puede enterrar algo que es un movimiento que libera y que demuestra dónde está la opresión. Entonces el feminismo no puede estar cerrado, no está definido, con lo cual va a haber mucho feminismo y tiene que seguir adelante. Pero quería hacer 2 cosas. Uno, ¿qué ha fallado? No del feminismo, pero que ha fallado porque tenemos historia de que en los 80 y los 90 en los colegios se ha ido incluyendo, cosa que no existía, educación, talleres, a los zagales, a las zagalas, a todas. Se ha ido incluyendo respeto y más. Y estos, que entonces tenían entre 8 y 10 años, han olvidado todo eso, que ha dinamitado esa formación para entender que aquello que se aprendió, porque se aprendió en los colegios, en mi colegio no, porque yo ahora soy muy mayor, pero en vuestros colegios se aprendió. Yo me sorprendía con mis sobrinos y demás, y dice, ¿qué hacéis qué? Y dices, pues qué bien, hostia, muy bien. Entonces, ¿qué ha dinamitado eso, no? Y luego me ha gustado mucho lo que has dicho de que hay que ver
dónde aprieta el zapato, que has comentado antes, por dónde aprieta el zapato. Y ese creo que es un buen punto de conocer dónde está el feminismo. Nos estamos preguntando por dónde aprieta el zapato. Yo creo que sí, pero tal vez preguntarlo constantemente de ganar de vamos a dejar de que apriete. Muchas gracias y muchas gracias por asistir a Zaragoza. Gracias. Bueno, yo también quiero darles las gracias por esta movida de neuronas y de sentimientos. Yo tengo una pregunta en la que quisiera relacionar esa aspiración de que el feminismo sea un movimiento de las grandes mayorías con la necesidad de enfrentar y asumir las batallas culturales que nos está tocando enfrentar. Y aquí en esto pienso que las derechas, no solo la ultra, pero las derechas son muy hábiles y enfrentan esas batallas culturales con ideas simples y nos ganan las narrativas, pues nos ganan, o sea, conquistan a esas mayorías a las que queremos llegar. Y tengo ejemplos de mi país o de mis países, pero aquí también tienen que haber, pues, ¿verdad?, cómo desde la derecha con una idea simple se busca una explicación y se gana terreno en esas batallas culturales. ¿Cómo hacemos para dar esa disputa que muchas veces no está o que muchas veces está en el terreno de la narrativa, del relato? Hola, buenas. Bueno, yo lo primero, como la compañera antes, quería agradecer la organización de estas jornadas, que creo que ha sido como algo que llevábamos esperando en esta ciudad dentro del Paraguas Feminista también desde hace mucho tiempo, como un espacio donde juntarnos a debatir, a confrontar perspectivas políticas pues, respecto a la lucha feminista, y que por fin ha llegado y está muy bien. Y bueno, quería simplemente destacar algunas ideas que ya habéis dicho en vuestras intervenciones, pero que me parecen un poco fundamentales también pues desde la militancia queer en Zaragoza, y yo milito en Vagos y Maleantes, que creo que una idea muy importante que habéis ido señalando es un poco la necesidad de, o sea, como de aceptar que dentro del feminismo no existe una unidad y que no tiene que existir, porque el feminismo también es un campo donde se da la lucha de clases, y que por lo tanto, y más en el contexto en el que nos encontramos, que ya habéis nombrado, pues el auge reaccionario, etcétera, no es otra cosa que pues, una ofensiva del capital contra la clase trabajadora, y que creo que en ese contexto es más que nunca necesario como tener en cuenta pues eso, que nos ayude un poco a tener eso en mente para identificar en todo momento quién es el enemigo contra el que estamos luchando, porque muchas veces parece dentro pues eso, de una perspectiva de tener en cuenta como toda la diversidad que toma la presión hacia nosotras, como que parece que puede ser difícil encontrar cuál es el objetivo con el que estamos luchando, porque toma tantas formas que cuesta identificarlo, pero que precisamente la agudización de la coyuntura y que nos encontremos cada vez en una situación más dura tiene al menos eso nos permite como ver mejor a qué nos estamos enfrentando. Y creo que, por ejemplo, dentro del movimiento queer en esta ciudad, pues al menos algo que nos ha ayudado un poco a llegar a esta perspectiva pues es el darnos cuenta de que al final la identidad o la lucha por la identidad o la lucha dentro de un paradigma identitario precisamente limita y te pone como, o sea, impide que seas capaz de reconocer a tu enemigo, porque si como personas queer no entendemos que lo que nos oprime, la opresión de género, no es otra cosa que una herramienta del capitalismo para disciplinarnos, es muy difícil que vayamos a poder organizarnos contra eso. Entonces creo que es como muy importante tener en mente eso y a los tiempos duros que nos vienen, pues ser capaces de identificar quiénes son nuestras amigas y quiénes son nuestros enemigos. Vale.
hacemos una última y que Justa responda ultra breve, probablemente no todo. Pena. Pero vamos, que os invitamos a luego venir a la causa y seguimos hablando. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la charla. No voy a dar las gracias como 70 veces porque siento que al final es como tiempo y ya estamos un poco tarde, implícita. Sobre todo quería dar las gracias, Ira, por mencionar la discapacidad, porque mi pregunta viene aquí. Yo que soy disca tengo en ocasiones muchas veces la sensación de que tenemos una situación dentro de las resistencias y dentro de las luchas muy precarias, porque normalmente somos esas otras luchas cajón desastre que nadie va a mencionar. Y no sé si es tanto una pregunta como una reflexión abierta, porque para mí dentro de los espacios cada vez es más importante, y sobre todo yo que sí que tengo cierto privilegio dentro de la discapacidad respecto a la accesibilidad, que como movimiento que se contrapone al capitalismo, al fascismo, etcétera, que son movimientos que ya son capacitistas y eugenésicos de base, que hasta qué punto estamos siempre en otros movimientos presuponiendo capacidades a la hora de militar y resistir, porque mi sensación, y esto es más bien una reflexión abierta, ¿vale?, es que la accesibilidad no es solo la accesibilidad de las barreras físicas. Por nuestra parte, como feministas mundiales, tiene que ser una accesibilidad crítica. No es tanto, o sea, sí es que haya una rampa, pero también es hasta qué punto nosotros hemos interiorizado el presupuesto, que existe una manera, unas capacidades de cualquier tipo a la hora de entender, de resistir y de militar. Elige un poco lo que quieras tomar de los 5 minutitos. Vale. Nada, como es imposible contestar a todos, sí quería comentar lo que tú decías, porque me parece que es clave. O sea, primero porque refleja el nivel de precarización de la vida. Antes hablábamos de la precarización de los empleos y tal, ahora es la precarización de la vida. Y segundo porque es un punto central dentro del proyecto neoliberal. O sea, para el neoliberalismo es central romper los lazos comunitarios, es romper y quebrar los espacios donde resolvemos nuestras necesidades, los espacios comunes donde resolvemos nuestras necesidades y donde también nos organizamos para enfrentarlo. O sea, acabar con lo común es parte central del proyecto, y eso nos deja a las personas totalmente desasistidas, aisladas. Por eso parte de la propuesta feminista, no solo feminista, también desde los ecologismos, desde otros movimientos, pero bueno, desde el feminismo es precisamente que hay que hacer de todo, ¿no? Salir a la calle, hacer boicot a los productos, hacer lo que sea, no todo, pero también ir construyendo, ir viendo cómo hacemos esa trama de vínculos sociales en los barrios, entre comunidades, para que efectivamente esto que sabemos que es a lo que va el neoliberalismo nos encuentre realmente protegidas, ¿no? Protegidas personalmente y colectivamente. Es que me parece como súper central. Y luego solamente una cosita, que no me da tiempo para más. Yayo Herrero, en su último libro, Metamorfosis, dice una cosa que es que me pareció, digo, bueno, es que esto es estupendo, porque dice, vamos a ver, estamos siempre en ¿soy pesimista o yo soy optimista?, ¿no? Yo lo veo como con más optimismo. Pues dice, a ver, el problema es que si eres pesimista siempre vas a esperar que suceda algo de lo que tú estás preveyendo, que además pues probablemente suceda. Pero el problema es que eso inmoviliza completamente, paraliza. Eso significa sentirte ya derrotada desde el principio y pensar que no hay vías para introducir, aunque sea pequeñas, abrir pequeñas ventanas, ¿no? Y si eres optimista, siempre piensas que sucederá, siempre sucederá la previsión algo de la previsión más favorable que hacemos, ¿no? Pero eso también igual parte de un no reconocimiento de la dificultad de la situación, de los dolores que produce la situación en muchas de las personas, y por lo tanto, pues como que vivimos en una especie de espejismo, ¿no? Y la solución, la idea que me parece mucho más sugerente, es decir, lo que hay que hablar, y de ahí lo oportuno de vuestro título, hay que hablar de la esperanza.
O sea que lo que hay que promover y lo que hay que tener es un proyecto de esperanza, de una esperanza en un futuro que no sabemos muy bien qué va a ser. Sabemos que no queremos que se rija por las leyes del mercado, no tenemos ni idea qué significará ser mujer, varón, binarismo, no tenemos ni idea, pero sabemos algunas cuestiones básicas y queremos un futuro que sean vidas vivibles para absolutamente todas las personas, y que ese futuro, que no sabemos cuándo lo alcanzaremos, es lo que marca el camino que tenemos que ir siguiendo, pero siempre con ese principio de esperanza y también, ¿por qué no?, también un punto de alegría. La alegría es también una forma de resistir, y la esperanza, para tener esperanza es necesario tener empatía con tu persona, o sea, la solidaridad con quien tienes al lado, con quien no conoces, qué tal, y es importante también tener ese espíritu de alegría, de decir, joder, es que somos un montón en todas partes y vamos a ir uniendo esos pequeños montones y algo conseguiremos, ¿no? Entonces, ni optimista ni pesimista, con la esperanza por delante. Vale. Antes de cerrar, dos cositas logísticas breves. La primera, en cuanto cierre, fuera. En plan, ni un minuto aquí, nos echan. La segunda, después de fuera, nos vemos en la causa a las 9. Dicho con Lolitas Calientes, que yo soy parte de ellos. Es como Hannah Montana. Bueno, muchas gracias por venir a estas jornadas en las que se ha materializado un hecho, como decía Justa, esperanzador. La realidad puede ser transformada y el movimiento feminista es una de nuestras herramientas más poderosas para ello. Nuestro feminismo es un feminismo anticapitalista, transfeminista, anticolonial y antipunitivista. Es por ello que saldremos a las calles el próximo 30 de enero para seguir denunciando el genocidio en curso del pueblo palestino a las 7 en Glorieta Sasera. Es por ello que entendemos que la liberación de las mujeres y las disidencias es imposible en un mundo donde se llevan a cabo macrodesalojos que dejan en la calle a cientos de personas, como el que tuvo lugar el pasado mes en Badalona, en un mundo donde las fuerzas policiales asesinan impunemente a las personas, como hemos visto esta semana en Minneapolis, pero también en junio en Torrejón de Ardoz, en un mundo donde el imperialismo pasa por encima de la voluntad de los pueblos, como estamos viendo en Venezuela y Burkina Faso. Acabar con todas estas formas de opresión es una tarea que hacemos propia dentro de nuestro feminismo. Pero, como comentábamos, eso implica que debemos organizar esta esperanza, convertirla en una forma de trabajo colectivo que se dote de estructuras estables en el tiempo, que nos permita volver a juntarnos en base a unos objetivos a medio y largo plazo. Y recuperando el legado de las huelgas feministas y del paraguas feminista de Zaragoza, esto puede comenzar por hacer del 8 de marzo un proceso de autoorganización y no solo una convocatoria puntual. Y es a esto a lo que os invitamos a todas y todes desde la organización de estas jornadas. Y por último, me gustaría cerrar con unas palabras de la pensadora marxista queer Holly Lewis, que dicen: nuestras ideas surgen de nuestra navegación por el accidentado terreno del capitalismo, por los puentes, caminos, abismos y desiertos que éste ha creado. Pero no navegamos soles por este terreno y no podemos cartografiarlo sin los demás. El objetivo de esta cartografía no es afirmar la autenticidad de lo que somos, sino evaluar lo que podemos llegar a ser, para superar el páramo del presente. Nuestra capacidad de organización colectiva determinará qué es lo que se puede construir. Es esta la que preserva la posibilidad de un futuro. Muchas gracias y seguimos en lucha. ¡Ista!